Gracias, René. Vamos a conversar de este tema con Julio Martínez, exalcalde de Jayalía. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí. Y también está el abogado Nelson Rodríguez Varela. Gracias por estar en La Mano Limpia. Un placer. Vamos a desmenuzar esto. ¿Cuál es el delito? El delito es no haber declarado los ingresos que recibió el señor Robaina, no haber declarado los ingresos que recibió a consecuencia de alguno de estos préstamos. Es ilógico pensar, en este caso en particular, de que el gobierno de los Estados Unidos se ensañaría con este individuo simplemente porque haya hecho esos préstamos. El simple hecho de haber hecho esos préstamos por encima de la tasa oficial es simplemente para demostrar que hubo la razón por la cual él estaría recibiendo las cantidades de dinero en efectivo de los cuales los demás testigos están diciendo que sí le entregaron. Por eso es importante para la Fiscalía determinar y poder establecer la existencia de esos compromisos de préstamo para poder establecer las razones por las cuales ese testimonio sería apropiado y creíble dentro de las circunstancias. Pero las acusaciones son simple y llanamente el no haber pagado el dinero al fisco. Ahora, a confesión de parte, relevo de prueba. Cuando el fiscal le pregunta, ¿usted daba un prestado de 3% mensual? Dijo, sí. En el 2011 dijo otra historia. ¿Eso es delito? Bueno, lo que sucede es que para que sea delito tienen que ser dos declaraciones dadas bajo juramento. Si él hubiese sido cuestionado por alguna autoridad y fuese a haber dado una declaración bajo juramento con respecto a esas actividades y después cambia su testimonio de la misma forma, dada otras circunstancias donde está bajo juramento, entonces sí se podría argumentar que el gobierno tuviera las posibilidades de presentar cargos de perjurio. Pero no es simplemente haber hecho esa declaración con respecto a perjurio. Sí podría ser utilizada para contraexaminarlo, ya que ha dado declaraciones inconsistentes en el pasado y eso sería relevante esencialmente para demostrar que a lo mejor no está diciendo toda la verdad cuando testifica contra el señor Robaina. Sí, ahora, Julio, ¿cómo queda en la ciudad de Jayalía? Porque el alcalde acaba de ser reelecto. ¿Esto mancha su gestión? Bueno, básicamente en este propio canal, hace unos meses cuando se estaba llevando a cabo la reelección del alcalde, él le mintió a distintos locutores en este canal, diciendo que él nunca había recibido el 3% mensual, que equivale al 36%. Esto es, él ha admitido un delito. Cuando uno admite un delito, es un delincuente. Ahora, vayamos paso a paso con lo que podría ocurrir. ¿Cuál es la pena que podría recibir por evasión de impuestos, si ese es el delito principal, no? Bueno, eso es algo complicado porque la respuesta de eso depende primeramente de lo que encuentre el jurado. Si el jurado halla que él mintió con respecto a esas declaraciones de impuestos, entonces se procede a un proceso de sentencia donde el juez no solamente tiene que tomar en cuenta cuál fue el veredicto del jurado, sino tomar en cuenta cuál es la conducta que lleva a cabo este señor, cuánto dinero es el que él mintió acerca de no haber recibido y cuáles han sido las ancillarias al respecto de su conducta. Hay cuestiones que pueden agravar una sentencia y hay cuestiones que pueden mitigar la sentencia. El juez entonces decide basado en un reporte presentencia que prepara el Departamento de Probatoria y determina el nivel de ofensa. Basado en ese nivel de ofensa, entonces podría ser sentenciado el señor Robaina y su esposa, pero claramente solamente después de que un jurado determine su culpabilidad. Pero en el hipotético caso de una sentencia, ¿estaría la posibilidad de estar tras las rejas y tener que abandonar su cargo? Yo diría que, con respecto al señor Robaina, pues obviamente no estamos hablando de lo mismo. No, estamos hablando del alcalde. Si estamos hablando del alcalde es algo completamente diferente. El alcalde ha dado declaraciones con respecto a una conducta que es delictiva dentro de lo que se refiere a una cuestión estatal. Si el gobierno federal quiere perseguir cargos contra el alcalde, tendría que demostrar, igual que lo está tratando de hacer contra el señor Robaina, de que él mintió en sus declaraciones de impuestos al respecto o que tal vez haya dado declaraciones falsas en el pasado. Esas cosas tendrían que ser tomadas en consideración, presentarle el caso a un gran jurado y solamente después de hacer eso podría él entonces encarar un proceso federal. Julio, tú por supuesto fuiste contrincante del alcalde, pues eres su opositor. ¿Cuál crees tú, apartándote un poquito de tu posición, que debería ser la actitud que debe asumir el alcalde Hernández? Es lícito hacer préstamos personales, más no a una tasa superior a un 18%, en este caso fue un 36%. Pero visto todo es que le ha salpicado, ¿cuál crees tú que debería ser su actuación? Él debiera renunciar. En estos momentos él debe de limpiarle la imagen a la ciudad de Jayalía, que ya está bastante manchada, incluso
el no remover las maquinitas que tenemos hoy en la ciudad de Hialeah, que el gobernador dijo que habían que ser removidas. Él no ha hecho esto. Son muchas cosas que él está haciendo porque él no está de acuerdo con llevar a cabo lo que dice la ley en muchas de las acciones que él toma. Yo creo que si él es una persona que quiere tanto a Hialeah como se supone que quiera, él debe de renunciar. Necesariamente tendría que renunciar un alcalde por realizar préstamos personales. ¿No impide su función de empleado público para realizar este tipo de actividades personales? Bueno, el renunciar sería una cuestión totalmente voluntaria y realmente no basada en ningún requisito legal por la cual él tendría que entonces renunciar. Lo que me parece, y es la especulación de las personas, es si el gobernador lo puede suspender. Y basado realmente en las leyes tal cuales como están, mi indicación sería que tendría que ser acusado formalmente por las autoridades antes de que el gobernador pudiera tomar cartas en el asunto y suspenderlo. Pero debo de aclarar, estamos bastante lejos de eso. Yo no conozco de ninguna investigación, no quiere decir que no la haya, pero no conozco de ninguna investigación contra el alcalde y además me parecería... Bueno, pero es que apenas la declaración la dio fue él. Él fue muy claro, dijo, fue en testigo para el caso de Robaina, sin embargo, admitió haber dado un préstamo de 3% mensual por 12, son 36. Sí, pero eso no es un cargo federal. Yo no creo que el gobierno federal se va a interesar en un caso contra ese señor por una violación como esa. Además, no creo que hay un estatuto correspondiente en la Corte Federal que gobierne esos préstamos. Sería solamente basado en una investigación federal si ha cometido violaciones de la ley federal en los Estados Unidos. Yo no estuve presente para escuchar el testimonio, pero si lo único que está diciendo es eso y él reportó los ingresos que estaba recibiendo, pues tal vez no haya cometido un crimen federal y todo esto sería una gran especulación. No, pero acá en una investigación que se hizo hace unos años en América TV, pues los cheques recibidos daban cuenta de que una parte estaba siendo obtenida a través de estos papeles monetarios y otra de manera en efectivo que recibía a su esposa. Sí. Lo importante es que el gobierno federal vea entonces las pruebas que existen y determine si en realidad eso es algo que podría ser utilizado en su contra. Además, otra cosa que es importante, si el alcalde se presenta en la Corte Federal para testificar en este caso contra el señor Robaina y lo hace de acuerdo a una orden judicial para que se presente y dé ese testimonio, pues entonces el testimonio que él está dando y lo que él diga no podría entonces ser utilizado en contra de él, ya que eso no es un testimonio dado de una manera voluntaria, sino un testimonio comprometido por parte del gobierno con un subpoena del cual él no puede hacer absolutamente nada que presentarse y dar el testimonio que tenga que dar. Así que no es una cuestión voluntaria por parte del alcalde. Me extrañaría que lo hiciera sin un grado de inmunidad, pero si le han dado una orden cuestión de moral, como dice Julio. Bueno, pero si le dan una orden para que se presente y comparezca frente al juzgado y declare, no hay nada que él pueda hacer. Por lo tanto, la ley considera que ese testimonio es testimonio comprometido, no es un testimonio dado voluntariamente y por lo tanto, en mi estimación, no podría ser utilizado en contra de él. Ya, Julio, en el supuesto negado de que por ética renuncie o sea suspendido por el gobernador, como uno de los escenarios que nos ha planteado acá el abogado, ¿quién queda encargado de la ciudad de Hialeah? En la ciudad de Hialeah, la persona que es el presidente o la presidenta en este caso de la comisión de la ciudad de Hialeah, que hoy en día es la señora Isis García Martínez, es la que asume la alcaldía hasta que se concluya el caso, en caso de que se lleve a las cortes. Una pregunta que a lo mejor yo tengo para el abogado. La fiscal estatal pudiera, basado en las declaraciones del alcalde hoy, pudiera ella encausar al señor Hernández? Bueno, yo estimo que ese testimonio que dio el alcalde, como dije anteriormente, no es un testimonio voluntario, sino que es un testimonio comprometido por parte de un documento oficial al cual no puede rehusar presentarse. La fiscal puede hacer lo que ella quiera en términos de establecer si de verdad tiene pruebas independientes, a pesar de lo que él dijo. Los cheques se ventilaron acá en un programa de opinión, en este programa en el 2011 por el monto. Bueno, una cosa es lo que se ve en la televisión y las investigaciones que hacen los periodistas, y yo le doy todo el crédito del mundo. Mi padre fue periodista por muchos años y yo entiendo que eso es una función importante, pero la función de la fiscal es un poquito diferente. Los documentos tienen que ser obtenidos de una forma legítima para ser admisibles en la corte y tienen que tener una relevancia, un caso que se pueda presentar de acuerdo a las leyes de evidencia y de acuerdo a los parámetros constitucionales que protegen a todos los ciudadanos. Por lo tanto, simplemente porque existan estos documentos por parte de una cadena de televisión, no quiere decir que eso sea evidencia que se pueda presentar en la corte. Evidencia, y repito, en la ley del derecho, yo no soy abogado, pero hay un dicho que reza: a confesión de parte, relevo de prueba.
no hace falta más evidencia. Le preguntaron hoy al alcalde, ¿usted daba un préstamo de 3% mensual? Dijo, sí, bajo juramento. Sí, pero si entiendes lo que estoy diciendo, que es básicamente que él no está dando esas declaraciones de una forma voluntaria. Para que una declaración en tu contra, dada por ti mismo, sea admisible bajo las leyes de evidencia, que es lo que rigen las cortes, ese testimonio tiene que ser libre de un compromiso que tú tengas del cual tú no te puedas escapar. Cuando te presentan una orden de comparecencia para un juzgado, tú tienes que presentarte. Y si no te presentas, puedes entonces estar en desacato a la corte y por lo tanto se considera que ese testimonio no es un testimonio admisible, de nuevo, dentro de las reglas de evidencia. Una cosa es las cuestiones de la vida, los dichos y las cosas que uno dice fuera de la corte, y otra cosa es la conducta de la corte que está basado en elementos de prueba, en tecnicismos y en cuestiones que a veces uno se cuestiona mismo, ¿cómo es posible que lo hayan encontrado inocente? ¿Cómo es posible que esas pruebas no sean admisibles? Porque todo se rige basado en unos parámetros constitucionales y unas leyes que rigen la presentación de la evidencia en la corte. Y por esa razón es que no es solamente suficiente que existan las pruebas, sino que esas pruebas sean admisibles dentro de las leyes de evidencia. Yo tengo problemas entendiendo... 10 segundos porque se nos agotó el tiempo, diga. Tengo problemas entendiendo si yo me declaro culpable de algo que hice, ¿cómo me tiene que llevar? Usted no se ha declarado culpable de nada. Él no se declaró culpable de nada. Él contestó las preguntas del fiscal bajo el compromiso de una orden que lo compromete a estar ahí. Si él hubiera ido sin esa orden de comparecencia, si él hubiera ido sin un grado de inmunidad que me dicen que no existe, yo no sé cuál es el trato con la fiscalía si existe uno. Si él hubiese hecho libremente, después de comprender sus derechos constitucionales, y eso lo demuestra la fiscalía, entonces sí sus declaraciones podrían ser utilizadas en su contra. Es decir, pero él puede tener una inmunidad por ser un funcionario público para no, hacer lo que recibes es una inmunidad transaccional por haber recibido una orden judicial para comprometerte en tu testimonio. Porque él no podía haber dicho, yo con este papel que estoy recibiendo no voy a presentarme en la corte y lo voy a tirar a la basura. Si él hace eso, el juez va a pedir que los marshals lo vayan a buscar y lo presenten para que conteste sus preguntas. Si no lo hacen, lo van a meter en la cárcel. Por lo tanto, el testimonio no es un testimonio voluntario. Si no es voluntario, no puede ser utilizado en contra de él. Ese es el análisis legal, aunque le guste a la gente o no le guste. Bien, gracias por habernos explicado esa parte jurídica. Gracias, exalcalde, por haber estado con nosotros. Amigos, hacemos una pausa. Al regreso vamos a conversar en exclusiva con el investigador de este libro que ven ahí en pantalla. Chavistas en el Imperio revela este libro, Los secretos mejor guardados por altos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y de Maduro, aquí en los Estados Unidos. Pero antes, les muestro una investigación que involucra al estelar pelotero cubano Yaciel Puig con temibles narcotraficantes mexicanos. El estelar pelotero cubano y estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Yaciel Puig, pudiera estar vinculado a una presunta operación de contrabando humano con el cartel mexicano de los Zetas. La investigación de la revista Los Angeles Magazine afirma que Puig salió de Cuba rumbo a México con un grupo organizado por los temidos narcotraficantes mexicanos. La revista asegura que la relación de Puig con este grupo perdura y que el deportista aún pudiera estar siendo extorsionado por el grupo que lo transportó. Esto promete ser una joya. El camarógrafo, ¿dónde está? Para que me lo enfoque aquí, por favor. Chavistas en el Imperio. Este es el libro, aquí está, del periodista venezolano Casto Cando. Una recopilación que habla de los secretos, tácticas y escándalos de la revolución bolivariana en Estados Unidos. Gracias por compartir esto con nosotros. Gracias, Luciana, por la invitación. Pero, Castro, no es un secreto a voces, no es un secreto, sino un secreto a voces. Todos los barullos en donde está metido el gobierno venezolano. Dije ya que es periodista venezolano, ¿verdad, mi colega? ¿Qué podemos encontrar además aquí? Mira, hay una cantidad enorme de información que hasta ahora no se conocía. Por ejemplo, hay un capítulo con un material prácticamente inédito de cuánto Chávez le pagó, por ejemplo, a cabilderos, a firmas importantes de Washington para promover la idea, para ser amigos en Estados Unidos, para hacer relaciones con demócratas, con republicanos, para tratar de monitorear, por ejemplo, lo que se escribía a favor y en contra. Es una lista impresionante. Y luego los negocios que Citgo, por ejemplo, hizo también para promover la revolución. Y una de las cosas interesantes y sorprendentes es la cantidad de dinero. Chávez ha gastado gastó en vida, ¿no? Y continuando ahora, más de 300 millones de dólares en promover la revolución aquí. Mucho más de lo que criticaba en Venezuela, que estaban recibiendo las organizaciones como Súmate, por ejemplo, que recibía $53.000. O sea, Chávez utilizó muchísimo dinero de
Y eso, o sea, lo interesante es descubrir la manera como aprendieron a meterse en el sistema, cómo conquistaron académicos, activistas de diferentes comunidades y establecieron círculos bolivarianos por todos lados. Ahora, todo esto bajo la mirada del gobierno americano o ignoraban todo lo que pasaba, todo lo que estaba haciendo el gobierno bolivariano acá. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos estaba muy consciente de lo que estaba pasando. Muchas de estas actividades eran de bajo perfil, por ejemplo, había círculos bolivarianos que operaban en por lo menos 15 ciudades grandes, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Washington, por supuesto Miami, Houston, Atlanta, y tenían un bajo perfil, tenían programas de radio, tenían mucha actividad. Por ejemplo, habían grupos en diferentes países, estados de Estados Unidos que organizaban giras de norteamericanos para que conocieran la revolución en vivo. Fueron centenares de personas de esa manera, ofrecían un paquete de viaje muy barato para Caracas y luego les daban giras por ciertos proyectos revolucionarios. Había un tipo de actividad que no era muy evidente y luego había otro tipo de actividad que tampoco era evidente, que era el contacto con congresistas, con gente dentro del Departamento de Estado, dentro del Pentágono, dentro de la Cámara del Senado, de la Cámara Baja. Y luego había otro, un nivel ya más abierto, como por ejemplo el programa de petróleo barato, de combustible barato, que se extendió hasta 23 estados de Estados Unidos, incluyendo hasta los indios de Alaska, recibieron combustible gratis o muy bajo costo. Y luego crearon una estructura impresionante para administrar ese programa que costaba centenares de millones de dólares a Venezuela y con los cuales se beneficiaron políticos famosos en Estados Unidos. ¿Y dicen los nombres acá de Claro. esas personas? ¿Quiénes son esos políticos? Por ejemplo, Joseph Kennedy, nieto del famoso Robert Kennedy, un político, una persona que estuvo políticamente activa en Boston, pero luego entonces desde que inició ese negocio o esa actividad de promover el petróleo barato, él creó una fundación que se llamaba Citizens Energy y a través de esa fundación comenzaron a repartir, primero comenzaron en barrios de pobres de Nueva York, de Manhattan, de Nueva York, y luego se extendieron entonces ellos administraron millones de galones de diésel a un precio muy por debajo y que tenía un costo extraordinariamente alto en el mercado. Y hay alegaciones, por ejemplo, de que mucho de este combustible realmente no se repartía, sino que se vendía por la izquierda. Mira, hay un capítulo aquí importante que son las redes del narcotráfico. Y de eso hemos oído escuchar mucho. Venezuela estaba en la lista del Departamento de Estado como uno de los países que se presta o que más bien no colabora a erradicar este delito del narcotráfico. ¿Quiénes están aquí? ¿Cuál es la manera como opera el cartel de los soles? Mira, en 14 años de gobierno, por lo menos varios de los más importantes narcotraficantes del mundo operaban en Venezuela a sus anchas. No solamente vivían en zonas de privilegio en Venezuela, sino que tenían protección policial, tenían cooperación, por ejemplo, del Ejército de Venezuela, de la Guardia Nacional, de funcionarios del gobierno de Chávez. Presumiblemente Chávez pudiera haber estado al tanto. Y toda esta información que en Venezuela se conocía, digamos, muy por encima, aquí había mucho más información porque muchos de estos personajes fueron extraditados posteriormente a Estados Unidos. Es decir, esta gente... Pero hay muchos que están en ejercicio de sus funciones en el gobierno todavía de Nicolás Maduro. Aquí está nombrando el Pollo Carvajal, que miembro de la Dirección de Inteligencia Militar. Se nombran otros generales que están activos también. Absolutamente, y eso continúa operando. Es decir, el Departamento de Estado considera a la Guardia Nacional, por ejemplo, un cartel de la droga. Opera como un cartel en los cuales los 10 comandantes de las 10 comandos regionales son
capos que ayudan en la distribución de la droga que por general viene a través de la frontera enviado por la FARC. Hay generales que están activos, hay por lo menos media docena de funcionarios activos que están en la lista del Departamento del Tesoro, considerados como capos o como personas que ayudan en el tráfico de cocaína fundamentalmente. Voy a jugar del abogado del diablo. Si eso es así, ¿por qué no han sido sancionados? ¿Por qué no ha habido una acción mayor del Departamento de Estado? Están sancionados. Estas personas están en una lista que les congelan los bienes, les prohíben operaciones financieras en todo el mundo. Prácticamente estas personas no pueden tener ni cuentas bancarias, ni transacciones, ni propiedades bajo su nombre. Esto es una cosa que tiene un efecto muy fuerte para este tipo de... o sea, no pueden hacer transacciones de ninguna otra cosa por el resto de su vida, porque esta es una sanción que no vence y tampoco puede ser apelada, o sea, no es apelable tampoco. Y fundamentalmente la razón por la cual Estados Unidos no ha ido más allá, sabemos, por ejemplo, que hay lo que llaman acusaciones federales o indictments en estos momentos abiertos contra varios de esos funcionarios que están sancionados, pero como esos funcionarios han permanecido como funcionarios activos, entonces, por lo general, y es una regla no escrita del gobierno de Estados Unidos, ellos no actúan contra funcionarios que están activos, que son funcionarios, por ejemplo, Rangel Silva. El general Henry Rangel Silva es gobernador del estado de Trujillo. Nunca ha dejado, ninguna de esas personas han dejado de ser funcionarios. Exactamente. Justamente porque al momento que dejan de ser funcionarios... General Cliver Alcalá también está... Hugo Carvajal, Freddy Bernal, varios diputados. Alcalde de Caracas. Hay un diputado que no recuerdo el nombre, para latino, hay otras personas también que ha sido un alto directivo del SEBIN. Todas estas personas son funcionarios del gobierno en varias capacidades y no pueden ser, digamos, el gobierno no puede emitir una orden de captura internacional contra Hay un ellos. capítulo dedicado acá a los banqueros, que no son pocos los que están acá en Miami y que a decir de algunos pues siguen operando. Sí, no solamente banqueros, también empresarios, operadores, por ejemplo, hay personas Traders, que... por ejemplo, en el caso de un personaje que fue el jefe de la aduana aérea de Maiquetía. Este señor, que fue nombrado en ese cargo por el hermano de Diosdado Cabello, José David Cabello, este señor cuando terminó de estar un año allí, se vino a Miami y entonces fundó una compañía... ¿Es quién? Se llama Carlos Fumero, perdón, Michel Fumero. Una persona que no conoce porque es un muchacho de 30 años, o sea, es un tipo joven, y se vino para acá y estableció una compañía de carga que en momentos en que todas las compañías de carga tenían dificultades para enviar mercancía a Venezuela, el único que operaba sin ningún problema era él. Mira, Castro, quédate con nosotros. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos hablando de Venezuela. Un análisis entre los acuerdos de la oposición y el gobierno chavista en la mesa de diálogo. Y muchos de esos acuerdos pasan por gente que está nombrada acá en este libro. Ya volvemos.